Decirte una palabra. En Mateo capítulo 14, versículo 22 al 27, está escrito: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué importante es recibir una palabra de ánimo en el momento justo, cuando estás atravesando un problema, una necesidad, una mala noticia. En esta época, en este tiempo, vemos aquí que Jesús se había quedado toda la noche orando. Los discípulos estaban ya en medio de la mar, estaban ahí todos en una barca, y de repente vino una tempestad tremenda, terrible. La barca era azotada, ellos tenían miedo, sentían que se iban a hundir. Imagínate las expresiones entre uno de ellos, uno hacia el otro. Tal vez pensaban y decían: nos vamos a morir, Pedro, nos vamos a hundir. Juan por otro lado decía, y todos recibían una palabra que los desanimaba más en vez de cobrar ánimo. Quiero decirte en este día que necesitamos la palabra de ánimo en el momento justo, en el momento más importante. Jesucristo, dice la Biblia, que a la cuarta vigilia de la noche venía el Señor y venía caminando sobre el mar. Jesús tenía una palabra para los discípulos. La palabra es: tened ánimo, no temáis, no tengan miedo, tengan ánimo. En una ocasión venía un grupo de ranas atravesando un bosque. Eran muchas ranas, venía un grupo grande de ranas. Y dos de esas ranas en medio del bosque cayeron en un hoyo. Ahí cayeron las ranitas, dos ranitas del grupo grande que venía, cayeron en un hoyo. Entonces todas las demás ranas volvieron ahí al hoyo y miraron, todas alrededor estaban ahí y estaban todas mirando hacia el hoyo, y ahí estaban las dos ranitas, y se oían voces de unas de las otras acá arriba gritándoles: ya no van a poder salir, ahí se van a morir, van a tener que dejarse morir en ese hoyo porque no van a poder salir. Y toda la palabra que estas ranitas recibían era una palabra no de ánimo, sino de desánimo. Las palabras estaban matándoles a ellas básicamente el deseo y las ganas de poder salir. Entonces una de las dos ranitas desistió, dejó de brincar para alcanzar hacia afuera, hacia la orilla del hoyo, hacia arriba. Dejó de desistir y se dejó morir. La otra no, la otra continuó brincando y brincaba y brincaba, y así estuvo por varios tiempos. Y las demás les decían: no vas a poder salir, ya quédate ahí, ya quédate y muere. Pero esa ranita no se dio por vencido. Esta ranita dentro de sí quería salir del hoyo. Agarró fuerzas y en de un salto fuerte salió. Esta ranita era sorda. Esta ranita no podía oír, era sorda. Entonces la ranita pensaba que cuando todas aquellas ranas le decían que se quedara en el hoyo, que no iba a poder salir y que se dejara morir, ella pensaba que le estaban dando ánimo de que saliera, porque era sorda, y ella lo entendió en algo positivo. Esto es interesante, mi amado, que me escuchas, joven, en esta tarde. Y logró salir, porque las palabras, en el momento que las necesitas, cobras ánimo si tienes una palabra sabia de alguien que te la da. Pero puede ser que tengas una palabra que va a destruir. Tienes que saber recibir. Tienes que hacer oídos sordos a todos aquellos comentarios y cosas que hacen negativas contra tu vida. Y tienes que hacer caso a todo aquello que te va a alimentar, que te va a ayudar, que te va a hacer salir hacia adelante. Por eso en este día quiero decirte: cobra ánimo. No importa tu situación, no importa el problema. Tal vez el problema que estás pasando en este momento es una dificultad tremenda, es grande, es muy difícil para ti. Y piensas dentro de sí:
y recibes comentarios y esos comentarios les has hecho caso y te están llevando más hacia ese hoyo. En esta tarde Jesucristo tiene una palabra para tu vida y te dice: cobra ánimo, tened buen ánimo. Los discípulos, cuando oyeron esa palabra del Señor Jesucristo, ellos cobraron ánimo, aunque no lo divisaban bien. Cuando Él venía a la cuarta vigilia de la noche, estaba oscuro, y entre ellos salió Pedro, y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, porque decían es un fantasma el que viene, y le dijeron: Señor, si eres tú, deja que yo vaya hacia ti. Y la Biblia dice que Pedro comenzó a caminar, salió de la barca. Imagínate a los demás discípulos mirando a Pedro en ese acto de fe, caminando saliendo de la barca y caminando hacia Jesús, hacia aquel hombre que veía a nosotros y decían que era un fantasma. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua, los demás discípulos asombrados. Jesús tenía una palabra de ánimo. Pedro comenzó a caminar hacia Jesús. El problema y la situación tan difícil que vivió Pedro también es como el enemigo empiezan a verse esas tempestades. Entonces Pedro quitó la mirada de Jesús y comenzó a ver todas las tempestades, lo que estaba sucediendo, el viento, y pensaba que se iba a hundir, y quitó la mirada de Jesús y empezó Pedro a hundirse. Aquel varón, Jesús de Nazaret, que le había dado una palabra de ánimo: cobren ánimo, aquí estoy yo. Ahora Pedro, por poner la mirada en otras cosas, en lo que estaba sucediendo en su alrededor, que no era, quitó la mirada de Jesús, y Pedro se empezó a hundir, y pega un grito Pedro y dice: Señor, sálvame. Entonces Jesús extiende la mano y lo saca hacia arriba. No quites la mirada de Jesús. Hay palabras que hieren y hay palabras que dan ánimo. Haz caso omiso a la palabra que te va a desanimar, que te va a herir, que te va a hacer que te muevas, tal vez de un pensamiento, que tal vez es algo bueno que quieres emprender o hacer, pero alguien llegó y te dio una palabra de desánimo. No permitas que eso llegue a tu vida. Jesús en esta tarde te dice: cobra ánimo, sigue adelante, confía en mí. Jesús, quien ya pagó un precio en la cruz del Calvario, quien murió en la cruz del Calvario, quien nos dio el perdón, quien nos trajo liberación, quien nos trajo sanidad, el poder de su sangre nos ha limpiado. En esta tarde, en este día, nomás quiero decirte: no quites la mirada de Jesús. Esa ranita era sorda y ella logró salir porque no oyó todo lo negativo que decían las otras. Ella pensaba que le estaban diciendo: ánimo, adelante, sal, tú puedes. Y esa ranita salió arriba. En esta tarde tenemos a Jesús con nosotros. En este día tienes a Jesús contigo. No te despegues de Él, no quites la mirada de Él, afírmate más en Él. Quiero decirte que Cristo te ama y que te hizo con un gran propósito. Dios te bendiga.